Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues la Fiscalía identifica desvíos millonarios de miles de millones de pesos en gestión de Miguel Ángel Mancera, donde se creía un cordobito por Dios, ya que según él había entregado en finanzas sanas en la administración pasada en la Ciudad de México, pero vemos que no, que pues prácticamente es una segunda o tercera o cuarta o quinta o estafa maestra, donde en la Ciudad de México la Fiscalía de la Justicia de Ciudad de México construyó mapas complejos de operaciones financieras y administrativas que fueron a la hacienda pública de la capital de por lo menos unos 1.588 millones de pesos. 1.588 millones de pesos. Totalmente un mundo de dinero, donde Miguel Ángel Mancera, el actual senador de la República, así como presunta participación de 35 exfuncionarios, todos relacionados nada más y nada más que con Mancera. Así lo informó la Fiscalía de Ernestina Godoy, que en una reunión virtual en el trabajo de los diputados y comisiones de administraciones de la Procuraduría de la Justicia del Congreso en la Ciudad de México. Y también agregó, con sus palabras, con responsabilidad: puedo asegurar que estamos frente a los hechos de la corrupción más grande que se tenga en los registros de la Ciudad de México y unos más relevantes conocidos en el país, cuyo avance se darán a conocer en medida en que la ley lo permita. Todo ves que se trata de un tema de interés público increíble. O sea, esto es fuerte lo que está diciendo, porque pues prácticamente dice que con responsabilidad puede asegurar que es uno de los hechos de corrupción más grandes que tenga la Ciudad de México. Increíble. De acuerdo con Godoy Ramos, estas operaciones, tanto como públicas como privadas, revelan la implementación y operación en una máquina para desvío sistemático de miles de millones de pesos con recursos de la hacienda pública del más alto nivel. Como consecuencia de ese mapeo, agregó la Fiscalía que ha judicializado 23 carpetas de investigación contra 35 exfuncionarios públicos de la pasada administración, quienes posiblemente desviaron recursos por aproximadamente 1.588 millones de pesos, un mundo de dinero. De estos, 12 ya fueron destinados y llevados ante tribunales penales correspondientes, donde tenemos evidencia que soporta que una de esas afirmaciones de nuestras obligaciones perseguidas en las posibles llevarlos ante la justicia y recuperar el patrimonio de la ciudadanía, afirmó Godoy Ramos. La titular de la Fiscalía aseguró que representan que hasta ahora las investigaciones de la institución, no obstante, advirtió que conforme hay avances y nuevas carpetas, montos extendidos y habrá de incrementar. Ernestina Godoy declaró que la Fiscalía combate a la corrupción sin distintas jerarquías, fueron, fobias y afiliaciones tanto como el interior como el exterior de la Fiscalía, en entendido en el que se fabricaban culpables, pero tampoco serán exoneraciones. Sin embargo, aseguró que desde que se asumió su cargo, parte de sus objetivos son la investigación, procedimientos e hechos graves de corrupción de funcionarios de interior de administración que rebasan los límites de responsabilidad individual. O sea, fíjense nada más y nada menos que 1.588 millones de pesos, un monto de dinero donde Mancera sí que no tenía llenadera y quería más dinero. Esto es increíble. Y yo, pues él decía que iba a entregar y que entregó finanzas sanas en la Ciudad de México, pero pues vemos que no. Y por eso fue que se hizo diputado, senador, para tener ahí el fuero, y no lo pueden hacer nada. Y donde por otro lado, aquí en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, Salvador Zamora otorga contratos por favoritismo, donde pues por un contrato de 6.1 millones de pesos para realizar trabajos de obra pública a una empresa que es de Barsten, que se dedica al diseño y fabricación y comercialización de joyería artesanal. Pues resulta que este tipo, el Chava Zamora,
pues le da una adjudicación de 6.1 millones de pesos a la que, pues, con la que tuvo un hijo. ¿Para qué? Pues para que se allanara, y súmale que cuánto pues dinero de más o cuánta inflación le debe haber metido a esos contratos de, pues, por ejemplo, a lo mejor fueron 1 o 2 millones y pues ellos se fueron hasta 6 millones. ¿Todo esto en dónde? En Tlajomulco, en Jalisco, donde gobierna Movimiento Ciudadano, donde pues prácticamente es la cueva de Movimiento Ciudadano, donde lamentablemente para nosotros los tapatíos ahí es una fosa, es pues prácticamente un panteón, lo que viene siendo Tlajomulco de Zúñiga, porque pues prácticamente estamos en un narcogobierno, en un narcoestado, en la que viene siendo Jalisco. Y por otro lado, desde el salinato, las puertas abiertas a la DEA. El fracaso de gobiernos de México contra su lucha contra el narcotráfico en 1992 a la fecha permitió que la DEA, en violación a un acuerdo bilateral de mantener y aumentar sus número de agentes en el país, donde pues prácticamente aquí gobernaba la DEA, era lo que les decían qué y no hacer, qué hacer y no hacer. Aquí a la justicia mexicana, donde un documento oficial del gobierno mexicano que impulsó límites de accionar de la DEA en terrorismo nacional, pero evidente franco en la lucha de antinarco, permitió en sus límites que fueran sobrepasados los pinos y se hizo de la vista gorda por los agentes estadounidenses, que desde entonces aceptaron su número, y gracias también a que Vicente Fox actuaron a su placer en Washington. El fracaso de los gobiernos de mexicanos en su lucha contra el narcotráfico en el 92, la DEA en violación en el acuerdo bilateral de mantener y aumentar el número de agentes en el país. Un expediente oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuya copia obtuvo proceso, al exponer las normas que regían los agentes de la DEA en México, en que obtuvieron vigentes hasta los cambios hechos hace unos días en la misma dependencia. El documento de las reglas específicas para anotar las actividades de los agentes técnicos y especialistas en México de la DEA expone el cumplimiento de acuerdos con agentes estadounidenses, ya que fueron tolerados por los gobiernos mexicanos ante las fallas ante el narco. Los agentes personales técnicos especializados de la DEA serán un máximo de 39 elementos en calidad de agentes y 32 administrativos o técnicos especializados, dice el documento oficial en 13 páginas. Desde octubre del 92, en la presidencia de Gortari, la función distributiva de los agentes de la DEA, tenemos objetivos de injerencia y condicionar el avance contra el trasiego de drogas que captan a los narcotraficantes. Que les ocurrió este número de agentes se reducía en forma gradual en la forma que se provee la General de Justicia, incrementa la infraestructura de atención del narcotráfico e indican documentos exponentes claramente el fracaso de la lucha antinarco de la DEA en México, donde pues Gortari, Salinas de Gortari, autorizó la distribución de 39 agentes y después se elevó a 42 el número de esos agentes. Se fue elevando a conforme fueron avanzando del 2006, del 92 al 2006, y todo esto fue gracias a que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se empezó a dar cartas abiertas, donde pues lógicamente no iban a irse en contra del narco, porque el narco se hace en Estados Unidos, les vende armas a los narcos a Estados Unidos, y pues se crea un mundo de dinero con las drogas. Entonces difícilmente se iba a acabar el narco, ya que es una muy buena entrada de dinero para el gobierno de Estados Unidos, porque pues también allá empiezan con los narcos, los agarran y incautan dinero y armas, y no dudes que esas mismas armas se las revendan a México, y así está un círculo vicioso donde será un cuento de nunca acabar. Así que pues lamentablemente desde el 92, como en su casa la DEA. Suscríbase, comenten, denle like si les gustó el video. Si les gustó el video, les invito a ver